Aló. Hola Carlos, ¿ya me envió el proyecto? No, todavía no, profe. Ahorita ya se lo enviamos. Pero ya, o sea, ya, ahora. Sí, sí, un momentico. Ok. Cindy, Cindy, ¿no? Cindy, ¿no? Diego Triviño. Hola, profe, buenas Profe, noches. ya le enviamos el proyecto. Ya se lo estamos enviando. Eso. Bueno, ¿y Cindy también? Sí, ella es con nosotros, profe, es con Diego y conmigo, con Omar. Y ya enviamos eso. Creo que ya lo enviamos, si no estoy mal. Ah, bueno. Y Rizo. Profe, yo soy con Carlos. Ya ahorita, ya se lo enviamos en un momentico. Bueno, ok. Dana, Profe, Dana, ¿con quién yo es? tengo un problema. Lo que pasa es que yo no sé, o sea, yo no tengo con quién hacerme. Yo tengo mi proyecto, pero yo estoy sola. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué estás sola? No sé. No, pero desde el principio del corte tenía que buscar un grupo, ¿no? Desde el inicio del semestre. Pues la verdad pues no miré con quién me iba a hacer y no tengo grupo. Bueno, tiene que buscar grupo. Porque pues proyectos individuales no evalúo porque la idea es también evaluar la capacidad de trabajo en grupo, ¿no? Estimular y Sí. evaluar la capacidad de trabajo en grupo. Entonces, busque grupo y presente el proyecto. Bueno, profe. Recuerdo que son de dos, máximo tres. Vale, listo. Bueno, entonces, ¿con quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, y lo de las notas del parcial las entrego el viernes para ya tener, pues no he terminado de calificar los parciales. Entonces les entrego todo el viernes para ya tener consolidadas todas las notas, tanto del corte como del proyecto de y demás. ¿Ok? Diego me va a presentar el proyecto. Sí, profe, ya se lo estoy enviando por correo. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Con quién empezamos? Bueno, en orden de presentación entonces. Solo me ha llegado el de Mateo, el resto me lo tiene que enviar al correo. Pues vamos a empezar con Mateo y con Giovanni ahorita. ¿Ok? ¿Están conectados los dos? Mateo y Giovanni. Profe, sí, señor, yo estoy conectado. Giovanni ya se está conectando. Bueno, entonces vamos a hablar de un proyecto. Entonces, profe, si me regala un momentico mientras se conecta Giovanni, por favor. Bueno, listo. ¿Ya? Mateo y Giovanni. Profe, no sé si Giovanni ya se conectó. No.
Un momento ya le escribo y, pues, iniciamos. Un minuto, por favor. Bueno, entonces, mientras dirán sus compañeros, podemos empezar con Timbi, Omar y Diego. ¿Están ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, buenas noches. están los tres, ¿sí? Sí, profe. Listo, Sí, entonces sí, sí. empezamos a hablar de su proyecto. Sí lo ven en pantalla, ¿cierto? ¿Cómo, Sí, profe? sí, sí, señor. Sí lo están viendo en pantalla. Ah, sí, 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 sí. Bueno, cuéntenme qué es un izaje, que yo no sé. Es un sistema de izaje. Omar, Cualquiera. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Omar, cuéntenme. Profe, el izaje en un oleoducto es como tal el levantamiento o como tal la instalación de un oleoducto. Lo que nosotros vamos a hacer es hallar la carga máxima o el esfuerzo máximo y también podemos hallar el factor de seguridad que pueden utilizar esas guayas con las cuales levantamos los tubos. Hay diferentes tubos, profe. Hay algunos que son más pesados que otros por el terreno, porque hay unos que van enterrados, hay otros que van en superficie. Entonces nosotros vamos como tal, vamos a hallar todo para la guaya que soporta eso. Y también pues habíamos visto que en petróleos y en la ingeniería civil se utilizan, se utilizan el mismo sistema de izaje o de levantamiento que se llama malacate, que es como como un carrete de hilo, por decirlo así, que enrolla y desenrolla una guaya, que la guaya es la que sostiene como tal la tubería. En construcción, en ingeniería civil, se utiliza para torregrúas, profe, que ellas son las que, pues, cuando son edificios de más de 10 pisos, utilizan torregrúas que, pues, trasladan lo que es concreto, cemento o lo que necesiten subir a los pisos, pues más altos.
Sí, lo entendí. Ok, bien. Pero entonces, yo creo que, digamos, el análisis solamente de una guaya es muy simple, ¿sí? Porque es el análisis de carga sobre el área, pues allá el esfuerzo. Entonces, yo creo que lo que ustedes pueden hacer es, pues usted me dice que para hacer ese Sí, levantamiento necesitan estructuras como grúas, ¿cierto? sí, profe. Sí, profe, pues digamos que ese era como también el objetivo, aparte de hallarle las cargas que puede soportar pues la guaya, también es el tema de la estructura que se va a diseñar. Ok, Digamos, profe, digamos, Digamos, nosotros tenemos dos campos de acción. Como le había dicho, en la ingeniería civil son las torregrúas. Y en petróleos, esas huellas se utilizan en dos funciones. Se utilizan en taladros de perforación, que es como tal la herramienta que enrolla y desenrolla esa huella, que es el malacate, que encima de que sube y baja la tubería, carga una cosa que se llama bloque viajero, que es súper pesada, que es donde van anclados los tubos. También para la construcción de oleoductos se utiliza una PH, que es una grúa grandísima que soporta muchísimo peso. Pues ahí ya, como usted dice que es demasiado simple, pues nosotros podemos entrar allá como a estudiar como tal las máquinas o la fuerza que utilizan esas máquinas para enrollar y desenrollar esa guaya. sí, o tal vez también la estructura, ¿sí? Por ejemplo, la grúa. sí, el tema de la estructura que también habíamos hablado un poco de eso. Pero entonces, lo que pasa es que, digamos, el análisis de una grúa y de una estructura es complejo, es bastante complejo, pero, digamos, ustedes en la literatura pueden encontrar algún ejemplo simple, bien simple, puede ser hasta en 2 dimensiones, no necesariamente tiene que ser en 3 dimensiones, puede ser, por ejemplo, una grúa que levante, una grúa hecha en 2 dimensiones, como los ejemplos que hemos hecho en clase, y resuelven uno de esos ejemplos y ahí estará el proyecto. Ah, profe, O sea, entonces el análisis de la nos va, estructura como tal de la grúa y eso, ¿cierto, profe? Sí, la grúa para entonces levantar. nos enfocamos en una torre grúa. Puede ser, sí, torre grúa con la guaya. Puede ser. Ok. Ok, y Cindy, ¿qué me cuenta el proyecto? Profe, lo que pasa es que mis compañeros ya están diciendo todo, entonces pues no sé qué decir y aparte que usted nos está diciendo que analicemos más como el tema de la estructura, donde vamos a utilizar la guaya, entonces pues ahí como que ya nos cambia un poquito la perspectiva del proyecto, debido a que nos íbamos realmente a enfocar en el tema de la guaya. Sí, es que solo la guaya es muy simple. Entonces, pueden enfocarse en una grúa simple, grúa guaya simple, y pueden hacer análisis de esfuerzos con factores de seguridad y deformaciones, que es lo que vamos a ver en este corte. Ah, listo, profe. Ok, bien, bien. Entonces, Listo, profe. Entonces, hacemos los cambios correspondientes y le enviamos el archivo eh, mejorado. sí, sí, está bien. Listo, Listo, profe, profe. muchas gracias. Yo califico eso Gracias. y pues les entrego las notas el viernes. Ok, ¿Cómo, profe. profe? Yo califico eso y les entrego todas las notas el viernes. Ah, listo, profe. Profe, pero entonces volvemos y le reenviamos eso ya como tal, estipulado solamente una torre grúa, pues que es que ahí nosotros escogimos dos campos de acción, la torre grúa y los izajes de oleoductos. Pero es porque no teníamos como, porque eso decíamos nosotros, allá la resistencia de una guaya es como muy simple, nosotros hablábamos eso. Entonces entramos en esos dos campos para ver cuál usted aconsejaba. Sí, eso. Entonces, como usted dice que usted la torre grúa, entonces arreglamos el documento como tal para una torre grúa o usted califica ese. No, adicionenle, pero pues eso no es muy complicado. Adicionenle lo de la estructura y listo, ahí queda bien. Ah, bueno, listo, profe. Listo, profe. Entonces, ya le enviamos Bueno, hagan esa eso, corrección. hagan eso y me lo envían. Listo, Aquí pues listo. ya se pueden desconectar de este encuentro. Ah, bueno, profe. Listo, Vale, muchas profe, gracias. gracias. Hasta luego, compañeros. ¿Quién Hasta sigue? luego. Nosotros, profe. Por orden de llegada, Giovanni.
Mateo, ¿cierto? Sí, señor, vamos nosotros. Profe, pero le aconsejo que lo descargue para que no se, como que se descuadre el documento, que se ve Sí, ahí descuadrado. en Google Docs, ahí ya queda mejor. Ok, mucho mejor. Mira, aquí tiene que arreglar errorcitos de... ¿Errorcitos de qué? De ortografía, ¿no? Eso tiene que arregla eso, ¿no? Entonces, cuéntenme. Listo. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros como tal lo que planteamos dentro de este proyecto, pues es, digamos, calcular lo que son unas de las fuerzas de pronto más importantes dentro de lo que es la perforación, que es la tensión que van a tener las tuberías, pues, en el proceso de perforación. Ese sería como tal, digamos, como el tema, la temática que vamos a trabajar en el proyecto. Bueno, ¿y por qué lo de la tensión de la tubería? Pues es muy importante pues calcular la tensión, la resistencia a la tensión de una tubería de perforación de petróleo, pues porque esa tubería está colgando, está bueno, primero que todo está anclado a más tubos que están enroscados pues a la medida que va bajando tubería al pozo, están enroscados y lo que hace pues es que están colgados, por decirlo así, prácticamente a una guaya, la cual le genera una tensión que pues en algún momento de pronto si se genera o se excede el factor de seguridad o se excede esa tensión, pues obviamente el material de ese tubo tiene un factor al colapso y pues vamos a tener problemas y es algo que pues puede ocurrir en la industria, que puede ocurrir en una operación de taladro del día a día muy común, pues se trata de prevenir eso. Se va a hacer se hacen los cálculos y vamos a analizarlo mediante las tablas de resistencia de esas tuberías que estamos consultando en un documento, en un libro que encontramos. Pues esos factores de seguridad. Sí, eso es Bueno, profe, digamos por otra parte, para complementar lo que dijo mi compañero, pues también, digamos, cada una de las tuberías pues va a tener ciertas características dependiendo su material de fabricación. Por lo tanto, digamos, vamos a tener un espesor, vamos a tener un material, como ya lo dije, y también, digamos, no todas las tuberías que vamos a tener van a tener, digamos, como un mismo diámetro. Por lo tanto, digamos, vamos a tener diferentes puntos de cálculo o diferentes puntos en los cuales podríamos tener una ruptura de la tubería. Ese sería como tal el parámetro como tal, profe. sí. ¿De qué están hechas las tuberías? ¿O tuberías de qué material van a analizar? De hierro dúctil. Hierro dúctil. Ok. Bueno, entonces yo les recomiendo, el proyecto está bien. Yo les recomiendo que no solo, o sea, solo van a analizar esfuerzo de tensión, resistencia a tensión. Pues, profe, sería la idea para, pues, para calcular eso y pues poder determinar en las tablas que da, porque eso lo da la norma API, Sí. pues de acuerdo a eso, entonces pues para ver si estamos dentro de lo correcto o no podemos, digamos, realizar esa operación porque estamos excediendo el factor de seguridad de esa tubería. Eso, les entonces calculen eso y también Exactamente, calculen, digamos, también podríamos, qué pena, profe, también podríamos calcular el esfuerzo como tal máximo que va a resistir esa tubería dependiendo de las características. Digamos, tomando como un ejemplo, podríamos tomar cierta tubería con ciertas características y hacer el cálculo, digamos, a qué peso o a qué fuerza sería como su esfuerzo máximo para que no se fracture o no se dañe. sí, claro, pues eso es el cálculo que van a hacer, ¿no? Resistencia a la tensión. Ahí tiene que ser involucrado pues, el esfuerzo máximo de tensión y bueno. Entonces, otra cosa que pueden calcular ahí es deformación de la tubería a las cargas a las que le van a someter. Listo, ¿Ok? profe.
Listo, profe. Entonces lo tendremos muy en cuenta y calcularemos la deformación de la tubería. Me parece también adecuado. Este tema lo vamos a ver este corte, entonces, bueno, ahí está bien. Listo, profe. Entonces esa deformación quedaría, para calcular esa deformación ya la incluiríamos en la próxima entrega. Sí, sí. Listo, profe. Perfecto. Bueno, yo les califico y les entrego notas el viernes. Ok, profe, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, por hoy no. Bueno, profe, muchas gracias. Que tenga pues buen resto de día y buena noche, compañeros. Buenas noches. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. ¿Quién sigue? Niño y Pedraza están ahí. Sí, profe, creo que Michael es el que tiene problemas con el audio. Bueno, entonces voy a leer el proyecto y ya hablamos. Listo, profe. Ok, entonces, cuénteme, Diego, ¿qué van a hacer? Profe, pues como tal, el proyecto consiste en realizar una maqueta o un prototipo de una máquina para poder generar torsión en distintos materiales. En este caso, pues lo queremos enfocar más en elementos metálicos, ya sean planos o redondos, cilíndricos, entonces el cual le podamos medir la torsión y medir el ángulo de torsión aplicándole pues cierto peso para poder así calcular pues las diferentes, como digamos, cambios que pueda generar el peso en el material que vamos, digamos, como tal a enfocarnos, digamos, a realizar pruebas, que ya puede ser láminas, como le digo, pues puede ser planas o puede ser cilíndricas. Entonces, de acuerdo a eso, pues también se pueden como desglosar como diferentes métodos para de pronto mirar como cortes transversales, como la resistencia del material como tal, como los cambios que pueda tener el material ha sometido a un esfuerzo mecánico, poder generar tipos como de fatiga que pueda presentar el material al tener este tipo de ejercicio en la máquina. Entonces, como tal, es crear un prototipo en el que podamos medir este tipo de cosas dentro del material como tal. Ok, me dice que niño tiene audio. No, pues me está hecho escribiendo por WhatsApp que tiene problemas con el audio, pero está ahí conectado. Bueno, niño, tiene que arreglar esos problemas porque, bueno, en electricidad también necesitamos audio para comunicarnos. Entonces, bueno, todos los dispositivos ahora tienen audio, entonces, pues, supongo que no hay problema para conectarse por aquí, hablando. Ya como tal, el segundo ya es como mostrar, como ya de pronto ya pensar en lo que va a ser el prototipo como tal, la máquina de torsión como tal. Sí, Entonces, ahora estamos mirando más o menos cómo diseñarla, cómo poderla crear y pues obviamente que nos dé el funcionamiento que deseamos para hacer, pero pues, una hacer máquina pruebas. para, para hacer alguna excavación, sí, alguna excavación. La máquina de torsión. Sí, No, profe, como tal, es como son como dos presas laterales
en el cual pues, a la prensa se ajusta el material al que se le va a hacer pruebas y se le va a crear a un extremo, se le va a ejercer peso y ese peso va a crear como un tipo de tensión al material. Entonces esto va a generar cambios en el material y la idea es medir de acuerdo al peso y al material que se le esté aplicando o se le esté pues, ejerciendo ahí la tensión, mirar, pues, calcular ese tipo de cosas que se puedan, digamos, lo que es la tensión, la fatiga, los cortes que se le puedan generar, como medir ese tipo de cosas. Y la idea es, sobre todo, mirar de acuerdo al peso que se le vaya ejerciendo al material, el cambio que pueda presentar el material y asimismo medir el ángulo de torsión que pueda que se va calculando ahí a medida que va, pues, se le va aplicando peso al equipo, a la máquina como tal. Sí, entiendo. Sí, o sea que son pruebas lo que va a hacer. Sí, pruebas de una torsión. máquina en la que podamos realizar pruebas. Ok, bien, está bien. Entonces yo espero que este tema de torsión lo veamos en el tercer corte. Va a ser uno de los últimos temas que vamos a ver, pero pues la idea es que independientemente de eso, pues usted haga su propia lectura y avance en los cálculos. Listo, profe. Ok, está bien, entonces... no, está bien, está bien. Yo califico y le entrego nota el viernes. Ok, listo, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, Bueno, hasta luego, profe. no. Beatriz. Beatriz y Fabián están conectados. Sí, profe. Bueno, y Fabián. Fabián no está conectado. Sí, profe, sí, sí. Bueno. Entonces, voy a leer y ya. Bueno. Listo, profe. Listo. Entonces, cuéntenme qué van a hacer. Buenas noches. Eh, ¿Hablas tú o hablo yo, Betty? pues yo empiezo. Dale, dale. Bueno, es calcular el esfuerzo máximo que puede soportar el cobre antes de que se rompa, aplicado a estructuras de acuerdo a cada una de las diferentes fuerzas involucradas, teniendo en cuenta el tipo de material y sus propiedades en el ámbito de la construcción, o en el área de la construcción e instalación de grandes estructuras metálicas. Pues optamos por profundizar en el tema analizando un cuerpo deformable, pues en este caso es el cobre. ¿Y por qué el cobre?
Porque es un material flexible, profe. Pues la idea es analizar la formación de un nivel, de una norma baja, con un cargo axial de un material flexible, como lo mencionamos, profe. Y esto lo vamos a demostrar utilizando una maqueta a escala. Y esto consiste en soportar una madera en el cual se someterá un peso específico al alambre de cobre. Y ahí validaremos la deformación del mismo, obteniendo también el esfuerzo máximo con el que se va a romper el cable o el cobre. O sea, lo van a hacer experimentalmente. Sí, profe, esa es la idea. Ok. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, este proyecto teóricamente es sencillo, igual tiene que hacer los cálculos, pero ya experimentalmente ya tiene su complique, ¿no? Ya tomar datos y hacer la maqueta o el experimento que vayan a hacer, pues ya ahí sí ya tiene su complique, entonces pues estaría bien si es experimental. Y si pues las cosas resultan, lo pueden presentar el día de élite. Estos proyectos experimentales son buenos mostrarlos el día de élite. Pero entonces, avancen en los cálculos, que son cálculos relativamente sencillos, y avancen lo más posible para la segunda entrega en la maqueta, y me van mostrando qué van haciendo. Listo, profe, sí, señor. Pero entonces, ¿ustedes cómo van a variar las cargas? Porque, digamos, estas deformaciones y esfuerzos también es variando cargas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a variar la carga? Pues, profe, estamos validando, pues no, aún no sabemos, profe, pero la idea es sujetarlo a una pieza, profe, a una pieza metálica o algo así, que se pueda ver la elongación y la deformación del cobre. Sí, lo que pasa es que cualquier pieza metálica no puede ser porque, digamos, puede ser una pieza que no lo deforme mucho, o no le ejerza el suficiente esfuerzo como para que se rompa. Si ustedes van a medir el máximo esfuerzo, tienen que variar el esfuerzo al que someten, tienen que variar la carga a la que someten la muestra para ver cuándo se rompe, ¿no? Entonces, pues, mi pregunta era esa, ¿cómo van a variar la carga? Ok, señor, profe. ¿O todavía no saben? No, pues aún no lo tenemos claro, profe, cómo lo vamos a hacer. Entonces, sacaron este proyecto de algún proyecto hecho, ¿no? De un artículo, profe. Sí, profe. Este, ¿no? Es este, ¿cierto? De un artículo, profe. Bueno, el artículo es este, el que están viendo en pantalla, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Es este artículo, ¿cierto? Sí, el que está en la bibliografía, profe. Ok, entonces, pues en el artículo, si es un proyecto de medir esfuerzo máximo, en el artículo debe decir cómo varía la carga, ¿no? Entonces, resuelvan bien eso y me lo aclaran, pues, en la segunda entrega, de manera que, pues, yo lo pueda entender. ¿Ok? Listo, profe. Vale, profe. Pero bueno, como proyecto está bien si es experimental, entonces, pues tengan en cuenta que a veces hacerlo la parte experimental es complicada, pero bueno, esa es la idea. Y pues no sé en cuanto a materiales y eso, cuánto costoso sea. Entonces miren eso bien y me cuenten. Listo, profe. Profe, en caso tal de que... Porque a veces hacer este tipo de pruebas puede ser costoso, ¿no? Entonces, miren ustedes si lo es y me cuenten si lo pueden hacer. Sí, profe, usted quería preguntar, en caso tal de la viabilidad del proyecto, profe, ¿se puede optar por cambiar de proyecto, profe, o seguiríamos con este mismo? No, lo pueden cambiar. Si ven que no se puede hacer, lo pueden cambiar. Pero entonces miren primero la viabilidad y me pueden preguntar en clase y me pueden consultar. Listo, profe, perfecto. Bueno, pero antes del final del segundo corte. Listo, profe, vale. O sea, durante todo este corte miremos eso. Listo, profe, señor. ¿Listo?
Sí, profe. Entonces, vamos con el siguiente. que es- ¿Y Dana ya me envió avance? Sí, profe, pero me voy a hacer con Carlos y con Rizo. Ok, entonces no leo esto. No, Ok. Entonces leo esto, que es el de Rizo. ajá. Sí, profe, ahí es el de los tres. Bueno. Y aparte de ustedes, ¿falta alguien? ¿Falta otro? No sé, profe. Creo que falta Darío, ¿no? Falta el proyecto de Darío. Ujú, ujú. Eso, pues, cuéntenme así rápidamente qué van a hacer. Profe, pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, pues, como usted sabe, pues en la industria petrolera hay muchísimas cosas, pero pues una de las que más se usa, pues en los taladeros de perforación, y pues ellos tienen muchas como cosas complejas, o sea, tienen malacates para mil cosas, tienen, o sea, equipos hidráulicos para la mesa rotatoria, que es la que hace que se muevan las tuberías de perforación, en fin. Pero pues nosotros lo que queremos es hacer como evaluar como las cosas en la torre de perforación como tal, o sea, no en todas las estructuras, sino por ejemplo todo lo que se transmite a la estructura principal como tal, a todo lo que viene siendo pues la torre de perforación. Sí, pero entonces, ¿la torre de perforación incluye la estructura o no? Sí, o sea, mejor dicho, a lo que me refiero es a la estructura, o sea, no nos vamos a enfocar, digamos, como en todo lo que compone al taladro, sino solo como tal a la torre, a la estructura de la parte superior del taladro, o sea, que es la que soporta, que es la donde se cuelgan finalmente, digamos, la sarta de perforación, que es pues la que ejerce la mayor carga sobre la torre, la parte alta. Sí, Y algo importante, profe, es que, o sea, nos tocaría como pues mirar y delimitar cómo poner una torre con medidas establecidas, ¿no? Porque pues como sabemos, digamos, hay torres de diferentes tamaños, ¿no? Y pues hay tamaños de diferentes tuberías que se manejan. Entonces, pues como delimitar qué tipo de tubería y cuál es la capacidad de la torre, cuál es su longitud, pues para así poder llegar al análisis que queremos. ok. Pero entonces, Bueno, ¿puedo hablar? digamos, sí, claro. Pues, digamos lo que en general, pues el sistema, digamos que de perforación como básico, digamos que se divide como en la parte de la estructura y pues la parte como, pues que su función principal es como la de soportar todo el sistema, pues para obtener una buena perforación. Entonces, pues lo que nosotros queremos es como hacer un análisis pues de eh, como de esta estructura, ya que esta pues realiza grandes esfuerzos y trabaja, pues ya que trabaja con diferentes tipos de materiales, como el acero, y todo este esfuerzo de cargas pues es soportado por el sistema básico como de resistencia. Eso, sí. Bien. Pero entonces, ¿ustedes van a hacer cálculos de esfuerzos o de deformaciones o de los dos? Pues, o sea, por el momento solo de esfuerzos, por lo que pues es lo que sabemos, o sea, Sí. si,
pues no sé si más adelante en el curso aprendemos de deformaciones y pues qué tan complejo sea para analizarlos. Si es algo pues muy complejo por lo que vamos a analizar como una estructura pues no tan sencilla, pues de pronto solamente la parte de esfuerzo. Sí. Y esto es una estructura tridimensional, ¿no? Sí, Sí. Claro, entonces digamos que es un problema, inicialmente pues hay que resolver el problema de estática sí, y ya después con ese problema resuelto pues se pueden hallar deformaciones y esfuerzos y deformaciones. Entonces, pues traten de tomar un ejemplo sencillo, pero claro, estas estructuras son complejas, pero traten de tomar un ejemplo más o menos sencillo, razonable de hacer. Y bueno, trabajan sobre eso. En el libro y en la literatura hay pues, ejemplos resueltos, inclusive. Entonces pueden tomar uno de esos. Lo que veamos no creo que vaya a ser fácil. Pues miremos si se puede hacer y si no, no sale muy costoso. ¿Alguien tiene un audio prendido? sí, Beatriz. Listo, entonces hagan, pues sí, el proyecto está bien, pero es teórico, ¿cierto? Sí, profe, Sí, señor. Sí, la es idea no es hacer teórico. maqueta. Bueno, si es un cálculo interesante, lo podemos presentar el día de élite, ahí en un póster o algo así. Listo, profe, gracias. Gracias. Bueno, las notas se las entregó el viernes, ¿no? Listo, profe, Sí, señor. gracias. Hasta luego. ¿Y quién falta? Carlos ya, Dana ya, Fabián ya, Ricardo. Darío, ¿voy a presentar el proyecto? ¿Darío está conectado? Bueno. Entonces, estamos por finalizar la sesión de hoy. Nos vemos el viernes con las notas. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Darío, cuénteme. Pues yo no entiendo cómo todos los dispositivos ahora tienen audios, ¿no? Entonces, pues en principio no habría dificultad para comunicarse aquí con vos, mediante voz. Por eso debe arreglar el audio de su dispositivo, pues, y enviarme el proyecto al correo. ¿Con quién está Darío? ¿Darío está ahí?